Hamburguesas Jimmy's House presenta. Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidas y bienvenidos a Trastornados Podcast, un programa en el que hablaré de algún trastorno emocional o psicológico y que las personas que me acompañan en la mesa desconocen totalmente. Yo soy el George y como siempre me acompaña Jad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos súper emocionados para estar otra vez aquí en Trastornados. Fabuloso. En voz y off y producción hoy tenemos a Chang. Hola. Y a Diego Sánchez. ¿Qué onda? Y tenemos un gran invitado, Andrés Saavedra. Bienvenido, Andrés. Hola, ¿qué tal? Pues muchísimas gracias por la invitación y bueno, vamos a ver qué nos espera, qué sorpresa hay, de qué vamos a platicar y pues ojalá y esta charla se ponga interesante, amena y podamos pues por lo menos reírnos un ratito. Seguro que sí. Y vamos a ver qué tanto tienes del trastorno que hablamos el día de hoy. Siempre les decimos que si no lo tenían, ya cuando se van, suelen llevarse algo. Darse cuenta que sí. Ajá, descubren, les quitamos la venda de los ojos. Queremos agradecer el patrocinio de las cervezas del día de hoy a el Crustáceo Cascarudo, que es un espacio de cervezas aquí en el norte de Cuernavaca y también venden taquitos, así que cuando les guste, de recreación, pueden jugar cartas, se pone muy chido. Pero entremos en materia, ¿vale? Hemos hablado en este programa de ciertos personajes famosos, de asesinos seriales, de personajes caníbales que nos pueden dar miedo, personajes extraños, y casi siempre en el trastorno en el que podemos llegar a mencionarlo, hablamos de los hombres. Pero en esta ocasión vamos a hablar de ellas. De justo cuando las mujeres cruzan esa línea y se vuelven mujeres asesinas. El día de hoy, queridas trastornadas y trastornados, hablaremos de mujeres asesinas. Eso no lo esperaba. ¿Qué conocen? ¿Qué han escuchado? ¿A cuántas conocen? Uy, bueno, realmente así como de conocer, creo que no tengo el gusto, a pesar de que en mi profesión, pues como abogado, cae de todo, ¿no? Sí conozco y tengo cercanía, relación incluso con personas que han cometido ese tipo de crímenes, pero así como que se me venga a la mente que haya conocido a una mujer que haya asesinado a alguien, creo que no. Ahora, de mujeres famosas que hayan cometido un crimen de homicidio, pues sí tenemos varias en la historia, ¿no? Sobre todo en el cine también muchos están dando ahorita este tema, ¿no? Pero en sí, como creo que un nombre en específico no se me viene a la mente, no sé ustedes si sepan de alguien. Ahorita al final hablaré de 5 mexicanas, 5 mujeres asesinas que en su momento fueron noticias. Pero también los que sean número 1, top 1 de esto, pues son los gringos, ¿no? Es que les encanta, es fábrica de asesinos allá. Pues yo, cuando salió la serie de las mujeres asesinas, pues sí me acuerdo como, sobre todo por el morbo. Pero pues bueno, a la mente me viene la Mataviejitas, ¿no? Claro. O sea, principalmente en México. Y pues creo que ya lo he mencionado en otros capítulos de esta señora que alguna vez que fue un video viral que la entrevistan que mató a su marido con un tabique, creo, o algo así. Y que ella decía así de, yo me siento aliviada de que él ya no esté. O sea, no me importa Exacto. lo que me hagan, ya estoy aliviada, ¿no? Pienso sobre todo en ese tipo de situaciones, de cuando una mujer está muy vulnerable o ha sido muy violentada o de plano que ya no puede más, ¿no? También apenas hubo el caso de una chica de 16 años que pues mató a su bebé, ¿no? Y decía es que no le podía dar de comer, no lo podía alimentar ni me puedo alimentar a mí misma, entonces ya mejor dejamos de sufrir los dos, ¿no? De hecho, voy a comentar justo los motivos y por qué hablar de mujeres asesinas no es tan común como de los asesinos seriales o asesinos hombres, ¿no? De entrada, por el nivel de violencia que todos conocemos en cuestión de violencia hacia la mujer, violencia hacia el ser humano en general por parte del hombre, pero justo lo que mencionas, la cuestión de los motivos de por qué las mujeres se vuelven asesinas, ¿no? Que sí es muy diferente a la cuestión del hombre. Sí, yo creo que también va a tener mucho que ver con esta situación de poder, ¿no? Creo que en el caso de los varones, pues entendemos que el poder lo ejercitamos como a través de la fuerza, ¿no? Y entendemos que este tipo de personas, de mujeres, por ejemplo la Mataviejitas, pues tenía un mecanismo completamente distinto, ¿no? Primero cuidaba a las señoras, ya estando dentro de sus casas, ya teniendo una confianza,
ya teniendo aparte una oportunidad distinta, pues ya empezaba a generar los actos atroces, ¿no? Poco a poco planeando. No digamos que los hombres no lo hacemos, pero creo que las mujeres sin duda son mucho más calculadoras que nosotros, y esto pues les permite también que sus decisiones al momento de cometer un acto de este tipo pues sean diferentes, ¿no? Tengan un contexto, una naturaleza que inclusive no involucre fuerza, ¿no? Entonces, Sí, aguas con hacer enojar a una mujer, güey. Sí, de hecho, o sea, me viene también mucho a la mente este caso de Elizabeth Bathory, ¿no? Que es como que supuestamente fue muy sanguinaria y que a las doncellas, que se bañaba con la sangre de las doncellas a las que mataba y así. Y hay un capítulo justo de Leyendas Legendarias donde se plantea que en realidad esto fue inventado porque como esta mujer tenía mucho poder o tenía un puesto de poder muy alto, era difamarla para poderle quitar este puesto, porque como una mujer iba a poder tener un puesto así en la sociedad. Entonces es también bastante interesante, no sé, como lo que dices, ¿no? Como el papel, el contexto social de una mujer y a qué la lleva a esto, ¿no? O sea, pensamos un poco en los gringos, en los asesinatos de los gringos, que va más como por la cuestión del éxito, del narcisismo. No sé si en este caso sea algo así. No tanto. No tanto. Hay sus casos, son muy contados, pero no tanto como los hombres gringos, que justo es que quiero ser famoso y si no me atrapan, les voy dando pistas a los polis para que me atrapen porque quiero ser el más exitoso asesino serial de la historia, ¿no? Y se comparan con otros asesinos seriales como Ted Bundy y todos estos rollos. Pero bueno, vamos a entrar como justo a desglosar desde dónde surge y cómo surge. Nosotras también matamos. Además, más y mejor. Es una frase de connotación negativa, pero cierta. Y es que la criminalidad femenina ha estado ignorada durante mucho tiempo, quizás por el escaso número de casos, si lo comparamos con las cifras de asesinos hombres. La mujer es, por ende, más astuta y más metódica, discreta, planificadora y detallista a la hora de cometer un crimen. Y sí, justo. De hecho, es muy paciente. Una mujer te puede ir matando poco a poco y no te enteras. Desde Roma, Egipto, antigua Roma y siglo XVIII, siglo XIX, lo que con más ocupaba a las mujeres para asesinar era el veneno. Y era ir como poco a poco, ir envenenando a la persona, en este caso al hombre, para que no fuera como detectado tan fácilmente y más pareciera una cuestión de muerte natural o de enfermedad continua, ¿no? Como los que engordan a sus parejas, ¿no? Para que no se lo roben. Por ejemplo. Es una forma diferente de envenenar, pero sí. No, así le pasó a Gaby Spanik también, que es, bueno, modelo y así. Su asistente le empezó a envenenar con, creo que anticongelante. Se lo ponía en la comida o algo así, y hasta así se sintió muy mal y ya se dio cuenta. Pues loco. Sí, yo creo que eso es uno de los grandes distintivos entre mujeres y hombres. No quiere decir que los hombres no seamos metódicos y todo, pacientes, ¿no? Pero en este acto específicamente, yo creo que al momento en el que alguien se ve en la necesidad de cometer o de planear un homicidio, el hombre es mucho más impulsivo, ¿no? Se deja llevar completamente y las mujeres, no sé si por su genética histórica del tiempo, digo, al final perciben el tiempo de una manera muy distinta a los hombres, definitivamente, y pues tienen más oportunidad de pensar en realizar sus actos, y por eso es que sí, en verdad se me fue complicado como que pensar en una mujer homicida, porque sí, efectivamente son más perfeccionistas y hacen mejor las cosas. Entonces el veneno y otras actividades que encuentran, que a mí me gustaría que sacáramos un poquito el tema de las mujeres narcotraficantes. Aquí tenemos a alguien, la Reina del Sur, que está incluso aquí en Morelos. Aquí en Morelos tenemos una cárcel para mujeres exclusivamente de máxima seguridad. Entonces ahí está detenida la Reina del Sur, ¿no? Entonces es una mujer que pues se le achacan más de 150 muertes, ¿no? Que aparte tuvo 3 esposos que mató, todos ellos narcotraficantes, algunos involucrados con la Secretaría de Gobierno, algunos involucrados con la Secretaría de Seguridad, pero aparte es una mujer bella,
¿no? Entonces creo que el tema incluso social de una mujer bonita, narcotraficante y cabrona, puta, o sea, en México vuelve a todos locos, o sea, si no había se me puso la piel china, ¿no? Porque en verdad conocer a una mujer de ese tipo, ¿no? Que se encuentre inmiscuida en una familia de esa naturaleza y que aparte haya tenido los arrestos de tomar una dirigencia de un grupo criminal hecho para hombres, dirigido por hombres, pues habla de agudeza, ¿no? Habla aparte de algo que los hombres no tenemos, ¿no? Que es este encanto, ¿no? Entonces, sin duda una mujer que ha logrado eso, pues habría que preguntarle a ella si entra o no en esto del narcisismo, ¿no? Si entra o no en eso de decir, a ver, ¿qué onda? ¿Cómo podríamos pensar de...? Hay que entender también la cuestión de poder y control, que no necesariamente va pegado con el narcisismo, pero una vez que entras a este tipo de organizaciones, o sucede también en cuestión de gobierno, de poder, el poder conlleva, a la diferencia de cómo tienen el poder los hombres, las mujeres, es esta parte materna y de protección y de cuidar mejor las cosas, es lo que lleva a que pueda tener más tiempo, ¿no? En el poder la mujer que el hombre. El hombre es como de, ya lo tengo y me lo quiero comer de un solo trancazo, y la mujer sabe muy bien que vale la pena que sea en más largo tiempo. Entonces, más que narcisismo, es una cuestión de mejor organización y mejor control con respecto a que sea más largo el proceso, ¿no? Pero en el caso específicamente de ella, que no es que del Castillo. No. Que si pensamos también en una mujer que ha puesto al pinche gobierno y que les ha dicho de cosas, y que se ha tenido que ir a otros países por matar la chingada a la gente de acá, ¿no? Y que estuvo en esas ligas. Tengo mis asegúnes un poco. Hoy, doctor. Pero... Doctor García, un saludo. Pero, pues, justo creo que entraría en varias categorías la Reina del Sur, porque podría entrar como las vidas negras, que ahorita vamos a hablar de los modos operandi de ellos, de ese tipo de asesinas, y pues al estar dentro de una organización criminal, sí se clasifican diferentes, tanto los asesinos seriales, hombres como mujeres que están dentro del narcotráfico, sí están clasificados en un punto totalmente distinto a este tipo de asesinos seriales, que es más sociable, porque esto tiene que ver con una cuestión laboral y de organización ya muy como marcada y establecida. Allí sí es como, tú matas porque si no te matan, ¿no? Entonces... es una cultura ya. Ya, es una cultura. De hecho, a nivel psicológico y psiquiátrico, sí se clasifican en puntos diferentes la cuestión de los sicarios, por ejemplo, o los asesinos, recuerdo eso. Qué interesante, sí, porque uno como que, pues, en la costumbre dice, bueno, es un asesino serial, pero no, realmente no, son güeyes que esa es su chamba, que ese es su jale, o sea, que realmente a eso se dedican, que no lo hacen como por placer o porque realmente estén intentando buscar. Con un patrón específico. Exacto. Sí, qué interesante. Sí, es diferente. Sí, nos encontramos con cosas distintas. De hecho, la mayoría, cuando en algunos documentales que puedes llegar a ver, que dicen la primera vez que mataron, pues no fue como satisfactorio, sino al contrario. Llega un punto que lo que hacen ellos es bloquear sus emociones, sus sentimientos para poder seguir matando. En el caso de un asesino serial, les dispara la tacha la primera vez que matan, o que se acercan a eso, y les crea una emoción muy grande y una necesidad y una satisfacción que nosotros no podemos comprender, que provoca que continúen o sigan matando. En el caso de las mujeres asesinas es muy diferente eso. O sea, no es tanto la parte de la satisfacción, sino sí, la desesperación, la situación en la que puedan estar, muchas las situaciones económicas, sí, cuestiones de poder, pero por eso son más frías. El hombre asesino serial puede ser desordenado, puede ser ordenado, pero se maneja más por sus instintos, como instintos animales, por eso una forma. La mujer es mucho más fría y mucho más controladora al momento de decidir matar, y casi siempre tiene un objetivo más estructurado, más claro, ¿no? Y eso es lo que más puedo hablar con eso. Perdón, estoy hablando al aire, pero de hecho hay como una teoría de que
Jack el Destripador era mujer, que por eso nunca lo atraparon. Ajá, de hecho, hay una teoría que va por ahí, que por eso nunca supieron quién era. Pero bueno, de acuerdo con el más reciente estudio mundial sobre el homicidio de la Oficina Nacional de Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, publicado en 2014, cerca del 95% de los homicidas a nivel global son hombres. ¿Por qué matan las mujeres? ¿Qué es lo que les induce a matar? ¿Qué tipología encontramos? ¿Qué modos operandi se utilizan? Las mujeres matan generalizando por dinero, celos, venganza o envidia. La mayoría de mujeres psicópatas integradas en la sociedad se encuentran en la industria de la moda, los negocios y la política. Esa es la gran diferencia. Un asesino serial, o sea, no es alguien que esté específicamente en una organización, es simplemente alguien que vivió, que tiene la triada de McDonald's, que la triada de McDonald's son 3 características para un asesino serial que daña animales desde el pequeño, o que es piromaníaco y tiene endureces o enuresis, o sea, se orina o puede hacer caca en la cama, ¿no? Esas 3 características son como muy básicas de la mayoría de los asesinos seriales que tuvieron desde la infancia. Más aparte la dinámica de vida y cosas extraordinarias que pudieron suceder. En el caso de las mujeres no existe esto, o sea, no existe como esa parte, sino que tiene que ver más por una cuestión de obtención y de autoprotección, no necesariamente porque tiene el trastorno y ya lo trae. O sea, eso quiere decir que entonces no hay como tan normalmente mujeres asesinas seriales. No, son muy pocas. Son muy pocas. O sea, la Mataviejitas, entonces es una joya, se podría decir, dentro de todo ese relajo. Sí. Digo, están las Poquianchis también. Qué buena película. También estuvo... Qué buena película. Sí. Tan caca, o sea. No, pero aparte es una historia real, o sea, es real. Pero ahí sí, ahí la guía, sin duda, pues es el billete. Ajá. O sea, ellas son proxenetas, ¿no? Así es. Hubo una banda también de prostitutas que les llamaban, creo que las goteras, que son las que mataban con gotas oftalmológicas en las bebidas, que de hecho algunos luchadores enanos... Sí. Hasta las mascaritas sagradas. Que nos encontraron. Ese güey no se murió. Eso no se murió, pero que se llevaban estos hoteles de Tlalpan. Y ellos se encontraban muertos y los asaltaban. Sí, yo me acordé. Qué interesante. ¿Y esto tiene alguna explicación biológica? O sea, ¿por qué los hombres sí podemos desarrollar ese instinto, porque así es como lo estoy entendiendo, de matar a muchas personas por esa situación, y por qué las mujeres? Creo que más que biológica tiene que ver con una situación más social. Uno, la capacidad que tenemos o que nos han creado o que nos hemos comprado de que los hombres tenemos mayor poder y mayor control, entonces podemos lastimar más fácilmente a otra persona, dependiendo de qué corpulentos podemos llegar a ser o no, porque tiene que ver con una cuestión de control, poder y sometimiento. Tiene que ver con cómo nosotros expresamos y no nuestros sentimientos como hombres, como mujeres, y somos mucho más aprensivos y mucho más, ¿cómo decirlo? Pues pendejos, pues. Es que somos pendejos para poder expresar, para poder decir, güey, pues me está doliendo esto, y es de, no, los hombres no lloran, no, y nos castran en muchas cosas que nuestra psique se descontrola y los exponemos con mucha violencia. Porque no somos, hasta el mismo grupo de amigos, si llegas llorando, si te caes, te aguantas, porque si no de mariquita no te bajan, ¿no? Entonces eso es una caja que empieza a querer explotar y explota de diferentes maneras. Por eso hay violencia intrafamiliar, por eso hay acoso en las escuelas, por eso los asesinos seriales, por eso feminicidios. Son producto al final del machismo, ¿no? Son producto de la sociedad. Entonces, que esta perspectiva de una mujer que llega a asesinar, porque sí es cierto, ¿no? Como que en un hombre hasta puede generar valentía, ¿no? O sea, güeyes que han asesinado a gente o que han protegido o que en la lucha mataron a alguien, pues es una situación de valentía, pero en una mujer es hasta monstruoso, ¿no? Pues socialmente hablando. Yo lo veía al revés. Yo creo que una mujer que termina asesinando y matando es porque se cansó como de la situación y termina defendiéndose
Digo, también tiene que ver, porque ahorita voy a mencionar diferentes niveles de psicosis que pueda llegar a tener la mujer en alguna situación también. O sea, no descartamos la parte emocional, porque también, por ejemplo, en la depresión postparto, llega un punto que es tanto el cambio hormonal y destrozo hormonal que muchas muertes de bebés de menos de 24 horas ha sido en esa situación. Desde lo que nacen, algo sucede ahí que crea este estrés y esta psicosis que terminan asesinando a sus bebés. Y hay muchos casos. El problema es que muerta de niños, estadísticamente, la mayoría son marcados como accidentales y no como intencionales. Entonces, por eso es que también la tasa de mortalidad con respecto a las mujeres que matan es más baja. No, del punto que tú decías de la valentía o la no valentía, ¿no? Que sí es justamente un contexto social de como un hombre le canta un tiro a otro, y de sí, eso, ¿no? Y qué valiente y qué chido, y ay, mira, se agarraron a cuando una mujer, ¿no? Ay, mira, qué bajo. Que en realidad no se usa casi, ¿no? Casi no llega, pero pues sucede y así de, ay, estas verduleras, ¿no? Cosas así. Sí, o sea, en un hombre, no, pues sí, a ver a quién le apesta más, ¿no? Pero en una mujer, como dices, así como una verdulera. ¿No? Y pues, sí, socialmente pues, lo ves mal, ¿no? Hasta aunque sea en el mercado, como dice, así de se ve mal que se estén diciendo de cosas y la gente hasta se caga de risa, ¿no? Por cómo se supone que se pelea la mujer. Porque primero se insultan y ya después se agarran a greñazos porque aparte sí son... O sea, nosotros no nos agarramos del pelo, entonces empezamos a querer soltar golpes. Pero mujer sí es como, si te voy a lastimar bien, cabrón. No con pendejadas, ¿no? Nosotros terminamos echando una chela y listo. Y la mujer a veces no. Desde que ya no te hablo y ya no me acerco, tío. Claro. Sí es como diferente. Pero bueno, estadísticamente, del 100% de homicidios en el mundo, solo el 28% es manejado por mujeres y solo un 8% son asesinas seriales. De ese 28%, solo un 8% pueden llegar a ser asesinas seriales. Que están como marcadas, ¿no? En su libro ¿Por qué las madres matan?, caso de un psicólogo forense, el doctor Jeffrey R. Mackay indica que es extremadamente difícil conocer la tasa global de infanticidios en su magnitud real porque muchas muertes son tratadas como accidentales. No se recoge la información forense de forma adecuada y en otros casos los cuerpos de los niños nunca son encontrados. Estados Unidos se lleva el primer premio en el ranking de acoger el 76% de todas las mujeres asesinas en serie del mundo. Pero no son olimpiadas. No, ya sé. Pero esos güeyes en nivel carcelario, en todo lo que tenga que ver con cuestiones de criminalidad, están súper elevados. O sea, sí, no. De hecho, siempre que hablamos de asesinos seriales y cualquier conferencia sobre asesinos seriales, cualquier diplomado sobre eso, lo primero que piensas es la sociedad gringa y los asesinos seriales famosos gringos. Yo recuerdo que cuando empecé a leer sobre asesinos seriales, que me gustaba mucho y fue antes de estudiar psicología, yo pensaba que países latinos o otro tipo de países no existían y que era exclusivo de los gringos, que era un invento del sistema de los gringos, como Michael Jackson, ¿no? Los más prolíficos han sido latinos, los asesinos seriales que más han asesinado. Ah, sí, no sabía eso. El caníbal de la Guerrero. Y fueron pocas, pero sí. ¿Cómo se llama? El asesino de los Andes. De los Andes tiene como 300 contados. Ah, pero es el que sale el video que hasta unos pájaros se comen a los que mata. Ah, no sé si se va. Uno que se lo lleva como amarrados en la cintura. No sé. No recuerdo ese dato, pero... Qué interesante. Pero sí, Latinoamérica tiene muy famosos. Y bueno, México no se queda atrás, como lo mencionábamos, las Matavejitas. Ahorita voy a mencionar otros 5 que yo no conocía y que me puse a investigar. Perdón, una muy famosa que fue la que de esta película de Monster. Ajá. No sé cómo se llama en la vida real. Bueno. Se me fue el nombre. Que es con la película de Monster, es con Charlize Theron. Sí. Pero de ella está súper interesante como en sus entrevistas. Es que es como un show ver una entrevista de ella, así como cómo se le va, como no sé, como que no tiene
mayor problema en todo lo que es. Bueno, también tenía un punto específico, ¿no? Al querer matar no era como un hombre. Sí, no era como un instinto natural. Ajá. Es que un asesino serial mata como el hecho de esa sensación de coger o de drogarse. O sea, una vez que matan por primera vez, es tal euforia la sensación que tienen que volverlo a hacer. Porque les llena. Y las mujeres asesinas seriales no. No necesariamente. Ya. Sí, no. O sea, ¿qué les lleva, por ejemplo, en una entrevista con la Mataviejitas, qué es lo que la llevaba a ella a esa situación, tú sabes? Sí, ahorita lo voy a comentar. De hecho, es una de las 5 que tengo preparadas para comentar. Pero, por ejemplo, en el caso de las viudas negras, más que la satisfacción de matar, es esta distorsión de poder sentirse seguras económicamente. Entonces matan a sus maridos para obtener las herencias, por ejemplo, y sentirse seguras ante la sociedad. Y descubren que eso es como una forma muy fácil de obtener cosas. Hay un capítulo doble, de hecho, de leyendas legendarias que hablan sobre una, que se me fue el nombre, pero vamos a investigar, vamos a poner, donde ella no solo mataba a los maridos, sino que mataba también a los hijos. Y al parecer, la última vez que supieron de ella era que andaba por México, era de Estados Unidos, pero de descendencia, creo que rusa, algo así. Y los asesinaba, quemaba, los enterraba. Y todo el tiempo era como... Porque aparte fue a finales del siglo XIX, por los 1800. Entonces la gente... siempre en los juicios todo el rollo parecía que eran accidentales las muertes. Y curiosamente ella se quedaba con las herencias. Entonces más que disfrutarlo era como de necesito seguir cuidándome y cuidar mi patrimonio, ¿no? En el caso de muchas de las viudas negras. Y en el caso mencionan de cuestiones de moda, política, pues es ir manteniendo poder o poder subir de poder con respecto más que todo a eso, poder sentirse seguras en un mundo tan hostil, que es en el caso de las mujeres, y que aprenden a vivirlo de esa manera, ¿no? ¿Qué silencio? Sí, ok. Según un estudio realizado en el 97 por Eric Hackey, a partir del estudio de 34 asesinas en serie estadounidenses, se llegaron a las siguientes conclusiones. Esto que voy a mencionar son generalidades y justo empiezan a modificarse cosas por el tipo de narcotráfico y todo este rollo. Podemos decir que hay diferencias, ¿no? Pero la media de edad se sitúa en torno a los 33 años. El 50% de esta investigación contó con la ayuda de un cómplice masculino. El motivo fundamental fue lo económico. Casi un 50% utilizó como principal método el envenenamiento. Sus víctimas preferentes son niños, ancianos y personas enfermas por su baja capacidad de defensa, y después con aquellos que mantienen o han mantenido una relación de tipo sentimental. La denominada viuda negra tendría otro tipo de perfil, que ahorita lo voy a mencionar. Las mujeres también suelen matar solas y en silencio. Sus víctimas suelen ser personas de un entorno, ya sean maridos o hijos regularmente. El 80% de los casos, el lucro es el principal motivo. El modus operandi suele ser mediante suministro de veneno en dosis continuas. La tipología de asesinas seriales, la viuda negra. Normalmente actúan solas, aunque pueden solicitar la ayuda de uno o varios hijos. El 80% de los casos, el principal objetivo es adquirir propiedades, robar o estafar. La víctima más frecuente se encuentra en el entorno familiar: un tío, el primo, el abuelo, el esposo, la pareja, el amante, ¿no? Pero va muy dirigido a eso. En la actualidad ha surgido otro tipo de viudas negras, que son aquellas esposas, novias, madres o hermanas que actúan en nombre de Alá o de alguna ideología concreta, se inmolan y se convierten automáticamente en mujeres suicidas. Y... Sí. O sea, de todas las mujeres asesinas, podríamos considerar a todas las mujeres suicidas que por una circunstancia como religiosa deciden quitarse ellas sus propias vidas, o como ya no entendí bien esa parte. No, en el momento que pues sí, que terminan como matando
por deidades que tienen que ver con una cuestión psicótica y esquizofrénica, casi siempre, pues terminan suicidándose porque ya cumplieron como su misión. Entonces terminan también como diciendo, pues ya hizo lo que el ángel o Alá o el Dios o lo que crean me pidió y ahora sigo yo. Perdón. También aquí podría entrar como las mujeres de las sectas. Creo que había una creo que en Argentina, pero era inglesa o algo así, que hizo una secta, es de esas sectas que casi no se sabe, pero que sí. Creo que fue a finales de los 70, principios de los 80, y reclutaba un montón de niños y hacía cosas, bueno, lo que he visto de videos, que igual puede ser falso, ¿no? Con los niños, con las niñas, los llevaba como a experimentos y cosas así súper densas, y pues ella era principal, digamos. Sí. No sé si entre por ahí en la clasificación. No lo tengo como marcado, digo, la verdad es que sí fue un poco frustrante tratar de encontrar mucha información, justo por lo mismo que mencioné al principio. No está tan... Aunque se han hecho ciertas investigaciones, al final también como que no sé si las han cubierto, si es como para mucha gente muy delicado poder platicarlo. De hecho, en un programa de radio quise tocar el tema y me dijeron no toques, porque ya hemos escuchado otros programas de radio donde han querido hablar de esto y muchos grupos como que atacan, ¿no? Porque de hecho no estoy diciendo que todas las mujeres son malas o tratar de justificar o nada, o sea, más bien es algo que sucede, que es parte de la sociedad y que aquí está, ¿no? Sí, yo creo que lo interesante... Por eso digo que son generalidades de acuerdo a ciertos estudios que se han hecho. Sí, lo interesante de esto es poder platicarlo más que como mujeres o como hombres, pues como personas, ¿no? Uh-huh. Sabemos que la condición actual y desde hace algunos cientos de años de la mujer pues no ha sido favorable, ¿no? Pero no por ello no existen mujeres asesinas, ¿no? Al final el otro tema es de mucho interés social, pero sin duda este tema también se vuelve interesante, tan fácil como comprender que es mucho más difícil hacer una mujer asesina serial que un hombre. Y eso está, como lo estamos desarrollando aquí, pues en la cultura machista, ¿no? Entonces, ¿qué tanto esta cultura nos está afectando como sociedad? No como hombres o como mujeres, exacto, sino en general como sociedad, porque pues al final esta situación pues está representando que haya más hombres asesinos seriales que mujeres, y que eso también pues dificulta tan fácil como que te venga a la mente las asesinas seriales, ¿no? Eso está difícil, no es un tema que... Sí, no es como asesinos seriales hombres que puedes decir 5 rapidísimo, ¿no? Sí, sin problema, y de diferentes nacionalidades. Y de hecho, el ejemplo que ponías es un ejemplo muy claro. Una señora como de casi 60 y tantos años, 70 años, que la entrevistan y dice, pues es que ya me tenía harta este güey, ¿no? O sea, llegaba borracho, me golpeaba todo el tiempo, quién sabe cuántos años llevaba así. Y llegó un día que llegó borracho y lo golpeó en la cabeza, y lo peor es que, digo, nos reímos por cómo lo cuenta, pero decía, y no se moría, y le pegaba y no se moría, ¿no? Entonces como pudo lo cargó y lo subió en una carretilla y se lo llevó y lo tiró. Y cuando lo atraparon y dice, pues yo sé que voy a estar en la cárcel, pero me siento aliviada de saber que ya no existe en mi vida. Entonces, lo podemos clasificar como una mujer asesina porque asesinó a una persona, pero la justificación es como de, güey, imagínate el nivel de desesperación que tenía la mujer como para decir, prefiero vivir en la cárcel y voy a estar feliz viviendo mis últimos días en la cárcel que viviendo con esas desgraciadas malditas en la casa, ¿no? O sea, ¿dónde está realmente la prisión y el infierno para ese nivel, para llegar a esos niveles? Sí, yo creo que aquí también lo interesante de tener este tipo de charlas, uno es salirnos de nuestro pinche cuadradito de hombres, ¿no? Que dices, no, si matas por poder, no, espérate. Las mujeres piensan otra cosa totalmente diferente, ¿no? Entonces, la forma en la que ellas están matando a la gente, pues es por desesperación, es por protección, por la condición en la que las hemos puesto, ¿no? Claro. Entonces, al final eso es lo que nace para ellas en cometer un crimen de este tipo, ¿no? Y los hombres puede ser una pendejada, ¿no? Una pendejada de que mates a un güey. Y está bien cabrón que, por ejemplo, esté penalizado la cuestión del aborto cuando hay mujeres indígenas que están en la cárcel porque tuvieron un aborto espontáneo o un aborto natural, pero como no saben hablar español. Me acuerdo que una vez cuando
Adela Micha tenía su programa de noticias y saca un reportaje especial donde esta chica atrás de la estación de autobuses está embarazada y tenía ganas de hacer del baño y tiene un aborto espontáneo. La gente la ve, la acusa de aborto sin poder hablar español y la mujer lleva 5 años en la cárcel por algo que ni siquiera fue un crimen. Entonces castigamos cosas que en lugar de protegerlas terminamos castigando y es muy fácil así de, pues asesinaste a tu bebé. Decir, no, güey. Y ni siquiera viste si ella estaba bien o no y ve por qué fue el aborto. Pero estaba en ese momento en la cárcel. Sí, ¿no? lo cierto, de ese tema específicamente, para la mujer latinoamericana hablar de aborto es el grado de hablar de un homicidio. O sea, la perspectiva que tienen las mujeres y que tenemos la sociedad de una mujer que aborta es algo que llega a marcar su vida, que no puede decirlo libremente. O sea, ¿por qué? Porque las leyes precisamente nos están diciendo que es un pinche delito. Oye, esa es una estupidez en este siglo. Claro. Entonces, yo creo que desde ahí viene toda esta bronca, ¿no? O sea, al final, si pensar que algo que se encuentra dentro de nuestro cuerpo y que nosotros podemos decidir de tener o no tener como mujer, ¿no? Y pensar que el hecho de deshacerme de eso porque simplemente no concuerda con mis proyectos de vida actuales y porque es posible hacerlo, porque es mi cuerpo, ¿no? Y pensar que al hacerlo estoy matando a un angelito, matando a lo que Ay, quiera. mi piernita. Pero mi pierna. O sea, al pensar eso, nos reímos. Pero yo creo que muy pocas mujeres son las que van a decir así a viva voz: yo he abortado 3 o 4 veces. ¿No? Porque es irresponsable, porque mejor usa condón, porque hay una pinche crítica social. Claro, porque decirlo abiertamente es castigado. Porque castigamos a esto. Por eso también el poder encontrar esta información. Claro, mira, yo creo que la mayoría de asesinatos de mujeres pueden ser muy justificables. No estoy diciendo si está bien o mal, simplemente creo que son muy justificables por toda la cuestión histórica en que se han manejado. Entonces, de repente, pero me suena que de repente son mucho más castigadas. No a pesar de que tengan motivos más claros, es mucho más el castigo. Sí, Y son más crueles con respecto a eso, ¿no? Pero bueno, vamos a avanzar un poco más rápido. Otra categoría son las filícidas, que son aquellas que matan, filícidas es aquellas que matan niños o específicamente a menores de edad, ¿no? Entre ellas están neonaticidio, que tiene lugar cuando la mujer mata a las 24 horas de nacimiento. En ocasiones se puede dar en una etapa de psicosis por depresión postparto, que era lo que mencionamos anteriormente, ¿no? Las que asesinan porque el hijo tiene una enfermedad mental, por ejemplo. Esto sí tiene que ver con un contexto de lo que platicaba Had pues maté a mi hijo porque pues es mejor, estoy seguro que va a estar mejor muerto que vivo. Y tiene que ver con una cuestión de desesperación de no poder o no saber cómo manejar ese tipo de situaciones, ¿no? Asesinato funcional, que es aquella que mata porque los hijos estorban. En 1994, el caso de Susan Smith conmocionó a los Estados Unidos. La chica de tan solo 23 años acabó con la vida de sus 2 hijos de corta edad para continuar su relación sentimental con un alto ejecutivo. En 2024, su caso volverá a ser revisado. Este caso, resulta que la chica tiene a sus 2 bebés, un niño y una niña. Va de soltera mucho tiempo, trató de llevarla bien económicamente y todo rollo. Conoce a alguien que era, creo que el hijo del dueño de la empresa donde trabajaba. Entonces, al parecer, pues este brother era como de, pues tú sí, pero tus hijos no los quiero, ¿no? Porque no son míos. Entonces un día lo sube al coche, va a dar vueltas, toda desesperada, llega a un lago, los encierra y deja que el coche se hunda en el lago. Ella denuncia que desaparecieron, que no los encuentran, no encuentran el coche. Se hace una cuestión mediática, así como son los gringos, pues todo el mundo casi de la mártir, hasta que empezaron a indagar y se dieron cuenta que las diferentes entrevistas que ella daba, había cosas que no concordaban y terminó confesando el crimen y fue la mujer más odiada de Estados Unidos.
Que eso también está bien cabrón y que está ahorita mucho de la burla a la mujer separada que tiene hijos, ¿no? Esta llamada mamá luchona y de, ay, cuando voy a mi cita con la luchona, ¿no? Y tengo que entretener al niño, cosas así como de... La Bendy. O sea, a la Bendy, o sea, como... no sé, a mí o sea, me enoja mucho porque es como, no sé, como esta burla a la mayoría de mamás que tuvimos todos los mexicanos, para empezar, desde mucho tiempo, ¿no? Creo que la mayoría de mexicanos tenemos mamá luchona porque casi todos tenemos un papá ausente. Y el hecho de que hasta este punto, como lo que dices, ¿no? Hasta esta fecha se está tratando temas como el aborto, que no debería de ser así, en pleno siglo XXI. Claro. Y no debería haber una burla de la sociedad sobre este tipo de mujeres, ¿no? Que, pues, güey, tomó una decisión en un punto de su vida, es una mamá responsable y fácilmente puede tener una relación afectivo-amorosa con otra persona. Sin que, ay, sí, la ven, jaja, y hay como mucha burla y como mucho subtexto en memes y en burlas en redes sociales y que, pues, mucha gente comparte como sin más. Y es como, no, hasta seguimos fomentando este odio y esta represión. Porque aparte hay hombres, y no sé si también mujeres, pero muchos hombres que piensan que una madre soltera es más cogible que una soltera, porque es como de, es que quién va a querer estar con ella, entonces está más esperada. Y esto se habla en cualquier nivel y cualquier contexto. Y si lo comentan, o sea, más bien, justo lo que dices, vivimos en este cuadradito y somos doble, triple morales, ¿no? Y nos jactamos de muchas cosas, pero en realidad buscamos siempre oportunidades con respecto a las debilidades de las otras personas. Sí, yo creo que aquí algo también a destacar interesante de este caso, pues tiene que ver con el valor, ¿no? El valor que le damos a las mujeres. Al final parece ser que socialmente, y aquí se ve el reflejo, que una mujer con hijos vale menos. Pareciera, ¿no? O sea, qué absurdo. Pareciera, ¿no? Qué absurdo, pero esto es lo que encuentra la justificación en la mujer, entonces, si no tuviera hijos, valdría más, ¿no? Y pudiera ser los hijos parecen una carga, ¿no? Pero eso viene históricamente. Acuérdate que en diferentes culturas, en el momento que se casaba la pareja, al día siguiente el marido sacaba la sábana con la sangre porque tenía que ser virgen, ¿no? Porque tenía que sangrar la primera noche. Y porque si no, lo engañaron y fue una cuestión de traición, entonces ya no era virgen, y eso justo parecía que ya no era una mujer pura. Sí, aquí yo creo que entra la palabra valor de nuevo. Para el hombre que mata es valiente, ¿no? Tiene valor. Para la mujer, en este caso, que se ve reducida en su valía, o sea, se ve menos por esa situación, eso es lo que la genera el hecho de matar, ¿no? Porque quiere precisamente ser valorada, ya sea económicamente, como dijiste, por fines de lucro, por lo que sea, pero ellas están buscando valor en sus homicidios, ¿no? Y en este caso el hombre quiere demostrar que vale. Ahí hay una situación, creo que es bien interesante, que si no se dan ese tipo de charlas y no empezamos a decir por qué matan a las mujeres y por qué matan a los hombres, pues no sabríamos qué pedo. Claro, desde ahí. Bueno, están también las llamadas ángeles de la muerte, que tienen una serie de particularidades. Trabajan en servicios sanitarios, la mayoría de ellas. En este caso, por ejemplo, el Matavijitas estaría un poco clasificada ahí. Fuera por la edad, pero su edad oscila entre los 25 y 30 años, son de confianza y excelentes profesionales. También las que actúan por sexo o placer sádico normalmente colaboran con su pareja por admisión. Hay una película que se llama la última donde sale Yo he visto, me acuerdo una que vi recientemente que salen unos ingleses que viven como en un castillo, pero no me acuerdo del nombre de la película, y una donde aparece Penélope Cruz y otro, el que ha hecho también al Joker, que son hermanos, según todos la presentan como su hermana. En los dos casos es igual, pero realmente es su pareja, y pues van tras chicas, específicamente pues para matarlas, y ahí tiene que ver como una situación más bien de la pareja, o sea que están como, se sienten celosas, creo que es uno de los motivos por los cuales podría matar a una mujer, no sé. Hay una donde sale Robert Pattinson y el nuevo chico que es el Esa es la que te digo. Que es reciente, que sale en Netflix, pero no son ingleses, son gringos. Yeah. Donde hay una pareja que
Normalmente le dan ray como a los hombres y les toman fotos, pero ellos son pareja y él le dice al otro chavo así, pues, te puedes acostar con mi mujer, y en el momento que están tomando sus fotos semidesnudos los matan, ¿no? El infierno a todas horas, ¿no? Ajá, el infierno a todas horas, justo ese. Entonces es como este tipo, ¿no? Que es normalmente ayudado con la mujer, tiene que ver con una cuestión más sexual y ahí sí una cuestión placentera de lo que eso les provoca, ¿no? El modus operandi de las mujeres que matan, uno, utilizan menos violencia que los hombres, son detallistas, pacientes y organizadas, provocan una muerte lenta en sus víctimas en la mayoría de las veces. El método más utilizado es el envenenamiento, pero otros métodos utilizados son armas de fuego en un 20%, armas blancas 11%, estrangulamiento 5%. No son impulsivas y planifican con mucho tiempo su crimen, manipuladoras, y algunos mencionan que pueden ser mentirosas, ¿no? Pero es parte de la manipulación. Y entramos, ahora sí, al top 5 de México con respecto a asesinas mexicanas. La Meteviejita, Juana Barraza Samperio, es una de las más famosas y conocidas en México y en el mundo. Es llamada de esta manera porque sus víctimas eran ancianas, quienes vivían en la mayoría de los casos solas. En sus asesinatos vestía de rojo y las muertes eran provocadas por golpes, heridas de arma punzocortantes o estrangulación, y después les robaba en sus casas. En algunos casos se encontró evidencia de abuso sexual. Juana se hacía pasar por enfermera o por una trabajadora social que ayudaba a gestionar una pensión municipal a mujeres mayores. La aparición de sus huellas digitales fueron las que la delataron porque eran las mismas en todos los casos. Fue sentenciada a 759 años de prisión y una multa de 100,453 pesos por la responsabilidad de la muerte de 16 mujeres de la tercera edad y de 12 robos calificados. Barraza negó todos los crímenes menos el último, pero se cree que habría matado a más de 40 ancianas entre el 99 y el 2006. En su confesión dijo: yo odiaba a las señoras porque mi mamá me maltrataba, me pegaba, siempre me maldecía y me regaló con un señor grande. Sostiene que su madre la vendió por 3 cervezas. Yo fui abusada y por eso odiaba a las señoras. En un estudio que realizó la doctora Fegui Ostrowski Solís, doctora de Neuropsicología y Psicología de la Facultad de Psicología de la UNAM, menciona que su conducta era un reflejo de la violencia que sufrió en su niñez. Además, era alcohólica y su hijo mayor fue asesinado por una pandilla cuando tenía 24 años. Sí, yo creo que esa es otra de las constantes que vamos a encontrar aquí, ¿no? Que pues realmente no vamos a saber el número real, ¿no? de muertos. Si en Estados Unidos les cuesta un pedo y tienen un sistema chingón, ¿no? Según. Uh-huh. Aquí en México, que estamos cavernícolas en ese tema, sabemos que de cada 100 delitos que pasan, nada más 2 llegan a un proceso, ¿no? O sea, en estos términos, pues probablemente no conozcamos la realidad de las cifras de la mayoría de estos asesinatos, ¿no? Porque la realidad y la certeza es algo que depende del Estado, en estos casos. Y en estos casos, pues nuestro Estado es fallido en ese término, ¿no? No hay certeza de los términos en criminalidad, sobre todo. Yo creo que ese es un tema que, imagínense, tener que haber perdidos, abogado. a 16. Después de 16 se dieron cuenta. Claro. O sea, Pues tendría que ser los 2, 3, o sea, hablando de que ya hay una continuidad con respecto a algo, y si había huellas digitales es como, pero como las huellas digitales... no hay un sistema nacional de huellas digitales, así de sencillo, pues entonces no pues estamos perdidos en el espacio. La segunda es Felicita Sánchez Aguillón. Ha sido considerada como una asesina serial mexicana, conocida también como la ogresa de la colonia Roma, la trituradora de angelitos, la descuartizadora de la colonia Roma o la espantacigüeñas. Fue responsable... En apodos sí somos los más... somos los primeros. Las espantacigüeñas, o sea, Se mamaron. Ya sé, güey. Pero fue después de la Mataviejita, seguramente. No, fue antes. ¿Fue antes? No Sí. manches. Bueno, es que la prensa amarillista en México es muy creativa. Sí. No, pero cabrón. Sí, Cabrón, sí. cabrón. Bueno, la revista esta de Alarma, que no sé si todavía exista, que los titulares en cuestión de asesinatos o gente así que se encontraban, el Extra o la Alarma,
que era así como de golpeóle, violóle y escupióle y... Por metiche lo hacen ceviche. No mames. Sí, estamos bien pendejos. Bueno, fue responsable de infanticidios en el entonces Distrito Federal. Se cree que fueron más de 50 durante la década de 1930. Ella trabajaba como partera, pero también realizaba abortos clandestinos y traficaba con infantes. Después de esto comenzó con los asesinatos. Cuando no podía vender a los niños, los bañaba con agua helada, no les daba de comer, los dormía en el piso y los alimentaba con carne o leche podrida. Sí, como Los métodos de educación iban desde asfixia, envenenamiento, hasta inmolación. Ya muertos los descuartizaba. En el caso de ella, hay una teoría de que tal vez no fue asesina serial y que como era curandera y ayudaba a un montón de gente y la prensa, que más bien todo lo que se cree de ella es hecho por la prensa. Sí, Fue y no lo creado por dudo. la prensa de esa época. Porque era pues súper morboso, así de una curandera, partera, entonces tiene que ser esto, y puede ser que no sea cierto. Ujú. Bueno, pero que aquí también ya no encuadraría en los perfiles que hemos visto, que tiene que ver el lucro, que tiene que ver la seguridad, un tanto, ¿no? Exacto. Aquí lo que está como raro, digo, está como marcadas como de las asesinas seriales, mujeres más prolíferas, es eso, es que una cosa es que ayudes a abortar, que no por eso podemos ponerla como asesina, pero que ya empieza a matar niños que ni siquiera eran de ella, ¿no? No es como que abortas o tengo un bebé y te lo dejo. Entonces, sí, yo le voy más a la teoría que dice Jadir. Por los apodos le pusieron 15, ¿no? Que no mames, o sea, se quemaron solitos. Se quemaron solitos. O sea, ya si agarran 10 apodos, pues qué onda, ya es como el chorro. Ok, Erandi Gutiérrez, una joven de Sinaloa que cometió el asesinato de su amiga Anel Báez. La razón por la que la mató fue porque Anel subió fotografías compartiendo comprometedoras en Facebook y eso no le gustó a Erandi. Según las otras amigas de la joven, Erandi fue a la casa de la víctima para terminar con su vida después de una conversación. Anel recibió 65 puñaladas. Como es menor de edad, el castigo que se le dio fue de 7 años. Esto sí tiene que ver con una cuestión de enojo, de mucha rabia, y hoy día también hay que tener mucho cuidado con cómo lastimamos a las personas en redes sociales. Para mucha gente, la forma de vida ahora sí tiene que ver mucho con eso. De hecho, ya hay diplomados y estudios en cuestión de hacer perfiles de las personas de acuerdo al contenido de sus redes. O sea, se pueden descubrir qué tanto son sociables, qué tanto no son sociables, qué tanto es real o no real de todo lo que van subiendo. Y puedes crear perfiles con respecto a eso. Entonces, por la continuidad y la forma en lo que se van subiendo, ¿no? Y para mucha gente es muy importante la vida social, digital. Sí. Y bueno, estamos en ese punto. Sí, son varios los casos, ¿no? Ahorita tenemos la ley Olimpia, ¿no? Que tiene que ver con esta perspectiva digital, que tiene que ver con hombres que suben contenido íntimo de mujeres sin su consentimiento y que pues ya está dando de qué hablar en materia jurídica, ¿no? Y sin duda pues tiene que ver con este momento que no se había vivido anteriormente y que yo creo que es interesante también para la psicología, este momento en el que los seres humanos estamos ya en otro plano, no nada más en el plano físico, social, real, sino en el plano digital social. Es que está bien cañón. Apenas estoy como rascándole mucho a eso para tratar de entender y no juzgar solo por juzgar, porque están las OnlyFans, que son estas páginas de chicas y también de chicos que venden sus packs. Sus packs son fotografías ya sean semidesnudas o desnudos. Y se puede hablar de redes de trata de personas, ¿no? De prostitución digital. Y de repente te puedes meter a TikTok. Ahorita justo está un ¿cómo se llama? ¿Los retos? Un reto de eso. Challenge, gracias. Con respecto a que
ponen una rola, comienzan a bailar como muy sensual y con un fondo rojo, y hace esto la imagen y un fondo rojo, salen semidesnudas o desnudas. Y es como de, o sea, le dirías, pues, ves a las chicas o los personajes y es como si cualquiera lo hiciera por sí misma. Pero se habla también de que puede ser utilizado como por redes de este tipo. Entonces, ¿qué tanto tiene la necesidad el ser humano hoy día, tanto hombres como mujeres, de recibir muchos likes? Porque si recibes una cuestión monetaria dependiendo de la cantidad, y qué tanto también el hecho de sentirte o creer que perteneces a algo que pues, puedes exponerte, pues. O sea, qué tanto también la responsabilidad y con respecto a eso, porque para mi percepción, con la cuestión de la pandemia, con la cuestión de las redes sociales, lo que va a suceder es que sí te puedo mandar desnudos por la pantalla, pero en el momento que te tenga de frente y físicamente va a haber un bloqueo si es que llegase a suceder eso. O sea, vamos a tener generaciones que difícilmente van a poder relacionarse o interactuar con otras de frente a frente. Claro, y al final este homicidio que nos estás diciendo es interesante en esa perspectiva específicamente, ¿no? Cómo el mundo digital ya está teniendo afecciones en el mundo real, ¿no? O sea, pensaríamos, si enseño lo que quieras ahí no pasa nada. No, espérate, ya te pueden meter al bote, te puede llegar un cabrón a matar, o sea, ya es algo de cuidado y que lógicamente se va a resolver no en otra más que en esta generación. No hay otra, ¿no? Los que vienen ya de los chingados. Y los que estamos a ver, sí, o sea, ya les va a tocar la daga entera, ¿no? Pues sí. Ahorita nosotros tenemos que vislumbrar cuál es la tendencia en el uso de las redes sociales en el mundo digital, precisamente por estas afecciones que no se quedan ahí arriba. Tienen que bajar tarde que temprano, tienen que bajar al plano real. Entonces estamos en ese limbo entre qué tanto de lo que pienso y hago una realidad realmente tiene una afección allá y de vuelta. Muy interesante, muy interesante. Bueno, ya para terminar, las últimas dos. Almadelia Chávez Guerrero, la esposa de Aldo Sarabia, integrante de la banda del Recodo, es la culpable del asesinato del cantante. Al parecer, ella y la amante fueron las que planearon el crimen. ¿Amante de ella o de él? De él. Ándale. Fue una víctima indirecta. Eso sí somos. Dice, fue una víctima indirecta de una relación sentimental que estableció su pareja contra otra persona y planearon privarlo de la vida. No tiene nada que ver con su trabajo, con su trayectoria de 30 años dentro de la banda del Recodo, mencionó el procurador de justicia de Sinaloa en aquel entonces. Sara Aldrete, llamada narcosatánica, tras permanecer 22 años presa en la cárcel de la Ciudad de México, por petición del gobierno del Distrito Federal, fue trasladada al penal estatal de Mexicali, en Baja California. Fue condenada a 645 años de prisión por participar en 13 homicidios en ritos satánicos. Pero lo que ella decía era que la habían obligado. Uh-huh. Que fue que justo todo eso desató el pánico satánico. Que yo me acuerdo que mi mamá por lo menos me decía, sí, ten cuidado si te quieren subir un coche y cosas así porque te van a sacrificar. No, y la verdad es que suena mamada, pero es cierto. Sí pasa. O sea, el Sí. vínculo que tiene el narcotráfico con la santería, con la Santa Muerte, que se han encontrado en Tepito cráneos humanos y altares gigantes, ¿no? Es inmenso y no había escuchado realmente de una mujer que participara en ese tipo de rituales, porque también esa sensación ritualística está muy encaminada sí a que los hombres sean los ejecutores, ¿no? Entonces no dudo que ella sí pues, hubiera sido obligada por las circunstancias, como decimos aquí, las mujeres están acorraladas para que maten, ¿no? Entonces, pues al final sí es un caso sonado, ¿no? Interesante. No, y no creo que todas, digo, también, finalmente habrá quienes también por su propio criterio y su capacidad pues pueden hacerlo, y no dudo también, aunque no pude encontrar estudios sobre eso, que haya algunas que sí sientan cierto nivel de satisfacción al asesinar, ¿no? Más que odio, más que enojo, bueno, puede ser que exista por ahí alguna, y tenemos que ver cómo se evoluciona eso. Desgraciadamente, pues me puse a rascar y normalmente veo como documentales, cosas, y pues noto como la parte popular y la parte pop de muchos temas te satura, porque
investigaba mujeres asesinas y lo primero que me salía era toda la serie, ¿no? Y todas las plataformas donde podía ver la serie de mujeres asesinas y era, no, entonces tenía que poner otras, la psicología de las mujeres asesinas, trastornos de las mujeres asesinas, o sea, pues rascarle para tratar de encontrar lo más profundo. Entonces, es complejo. ¿Y en esa serie qué lo hacen por billete? La verdad es que no la he visto. ¿O alguien ha visto esa serie? Fue Es al como- principio de los 2000, ¿no? Por Sí, ahí. es viejísima. Viejísima. Bueno, después Discovery sacó un programa ya como más tipo documental sobre las mujeres, pero era más como tipo casos de la vida real, una cosa así, pero en este contexto de mujeres asesinas. Y justo contaban la historia de, no sé, ¿no? Si mataron al padrastro desde chiquita y que abusaba de ella, lo que sea, y de cuando creció y cómo lo mató, ¿no? O sea, y era actuado, y más o menos. Entonces, estaba interesante ver justo todo esto, ¿no? Como el contexto y pues era entretenido y así. Aunque pues seguramente le pusieron mucha tierra, ¿no? A los casos verídicos, pues, para tener una historia que contar. Ya cuando la sacó Discovery ya era un poco más, pues sí, documental. Pues bueno, ese ha sido el tema de mujeres asesinas. ¿Qué te llevas? Bastante. Primero, pues la oportunidad de conocerlos, ¿no? Grandes personajes. Y bueno, el segundo, pues también salir de ese cuadrito de que pensamos que los hombres y las mujeres somos lo mismo y pues realmente no. Sí tenemos los mismos derechos y somos personas ambos, pero sí nuestros fines, nuestros deseos son muy distintos. Entonces yo creo que me llevo esa oportunidad de salirme de mi cuadradito y hablar desde una perspectiva femenina, ¿no? Porque estamos intentando ponernos en los zapatos de estas mujeres y por qué lo hicieron, intentar entenderla, ¿no? Y no verlo desde un plano masculino específicamente. Y bueno, la conversación bien interesante, ¿no? Saber que culturalmente no asociamos a las mujeres con el crimen, o sea, más es un cabrón, ¿no? Pero entonces también entender eso, pues me lo llevo y agradezco bastante la invitación. No, pues gracias. ¿Tus redes? Okay, ¿Qué bueno. haces? Cuéntanos un poco de ti. Bueno, O mucho. pues yo realmente soy un activista social en varios campos, ¿no? El principal es soy un activista jurídico. Realmente nos dedicamos a través de las redes sociales a dar asesoría a personas de sectores vulnerables. Soy presidente de una asociación denominada Artistas Legales. Entonces, mi trabajo como de tiempo completo es dedicarme a esa asociación, ayudar sobre todo a mujeres vulnerables. El 80% de nuestras beneficiarias son mujeres que padecen o que viven violencia de género. Entonces desde ahí lo estamos viendo. Y bueno, eso es a lo que me dedico. Doy clases ahí en la UAM, en la Facultad de Derecho también, políticas públicas. Pues realmente pueden encontrarme ahí como Andrés Saavedra, ¿no? En Facebook, en Instagram. Y pues bueno, lo importante creo yo que tiene mi vida es que la dedico completamente a hacer un cambio social, ¿no? Todos los días. Aquellas personas o mujeres que ocupen esta asesoría, ¿dónde te pueden localizar en tus redes? ¿O tienes algún Nos pueden teléfono? localizar a través de Artistas Legales en Facebook. Ok. Ahí tenemos ya un bot instalado que creamos. Nosotros estamos intentando llevar el derecho al plano digital. Nuestra misión principal es reducir la brecha entre la sociedad y la justicia a través de la tecnología. Entonces todo es a través de Facebook. Nos buscan como Artistas Legales y a través del bot pueden llegar hasta una asesoría final, llevar un procedimiento, ¿no? Entonces ahí vamos a estar. Esa es como mi red principal, es Artistas Legales. Es a lo que me debo, es lo que intento hacer todos los días, vincularme con otras personas que estemos en este mismo interés de hacer un cambio social y pues todos los días trabajarlo desde la universidad, desde las plataformas, desde cualquier área que me dé la oportunidad, ¿no? Entonces ahorita lo vimos y pues hablamos de Ley Olimpia, hablamos de varias cosas que tienen que ver con el mundo jurídico en este mundo de la psicología, ¿no? Entonces siempre va a existir ese vínculo porque al final estamos vinculados por el ser humano. Fabuloso, muchas gracias. Claro. Chido. Tus redes, nuestras redes. Pues nuestras... ya desde el principio. No, nuestras redes en Facebook como Trastornados Podcast, está el grupo de fans de Trastornados Podcast, en Instagram Trastornados-podcast, pues búsquenos en YouTube, denle like, suscríbanse, clic en la campanita, estamos en Spotify, en Anchor, y mis redes en Facebook Jadamaya y en Instagram Jad-yoga. Y comentarles, porque nos estuvieron escribiendo, a partir de ahora van a ser capítulos de cada 15 días. Vamos a estrenar un capítulo estreno, antes era cada semana. Esto también es para que darles la oportunidad de poder ver nuestros programas
darle más tiempo a que los puedan estar checando. Los que se integran apenas a conocernos y vernos, tengan la oportunidad de ver nuestros capítulos del principio, cómo hemos ido evolucionando, y pedirles también que algún tema que quieran que toquemos, alguna situación o algún trastornado o personaje histórico que quieren que lo pongamos como trastornado del mes, díganlo, lo trabajamos y con gusto lo manejamos. Aceptamos todo tipo de comentarios, críticas y regalos también. Y patrocinios, todo aquello que quieren que patrocinemos, aquí tienen un espacio grande para hacerlo. Yo estoy en Facebook como Taquero George y en Instagram como George2678, y les pregunto y te pregunto, ¿tú qué trastorno tienes? Wow.